y el alquiler trabajadores temporales, que proporcionaron mano de obra a las haciendas de la zona central del nuevo reino. Las haciendas que se formaron en los valles interandinos y en la costa fueron de aparición más tardía, generaron un nuevo eje económico. El tipo de hacienda del Valle del Cauca, por ejemplo, combinaba aspectos de la hacienda tradicional y de la plantación, modelo que se desarrolló principalmente en el Brasil y las Antillas. Mientras que la hacienda tradicional mantenía relaciones de peonaje y estaba vinculada al mercado local, la plantación tenía mano de obra esclava y su vinculación hacia el mercado internacional. La hacienda del Valle del Cauca utilizaba mano de obra esclava, pero su producción abastecía a los mercados locales. El avance de las estancias y haciendas marca la decadencia de la encomienda como forma de monopolio sobre la mano de obra y en parte sobre el comercio de los frutos de la tierra. Pero surgen nuevas formas de trabajo. Una de estas formas de trabajo fue el resguardo. El resguardo es una institución socioeconómica que se instauró en el siglo XVII y que ha sobrevivido hasta el presente. Consistió en la asignación de tierra no menos de una legua en cuadrado o en redondo a un grupo de indígenas que tenía sobre ella una propiedad de carácter comunal, inalienable. Sin embargo, más que de propiedad, se debe hablar de posesión, puesto que en realidad la tierra del resguardo era regalía de la corona, que hacía la concesión mediante título. Esta asignación de tierras se hizo con el doble propósito de concentrar la población indígena y protegerla de la voracidad del terrateniente, de los españoles pobres y de los mestizos deseosos de expandir sus posesiones o de convertirse en propietarios, y con la finalidad de evitar la merma de los indios tributarios de la corona. Las tierras del resguardo estaban generalmente divididas en tres partes. La primera se adjudicaba al laureo de la comunidad, su producto a las cajas de bienes de la comunidad. Tercero se destinaba a terrenos comunales de pastos para cría de ganado menor. El pago de tributos asignado a las comunidades indígenas obligó a sus componentes a salir del resguardo para trabajar generalmente en las haciendas, lo mismo que a recurrir al arrendamiento de tierras. Alrededor de las tierras del resguardo se generaron numerosos conflictos durante el periodo colonial. Estos conflictos tienen que ver con la expansión del dominio privado de la tierra y del trabajo. Para los propietarios de tierra, la supresión de los resguardos significaba una oportunidad de apropiación de nuevas extensiones y a la vez la ocasión para que los indígenas se vieran obligados a vender su fuerza de trabajo a las haciendas. En los resguardos de la Nueva Granada, una cuarta parte de los indios útiles fue alquilada a estancieros, mineros y comerciantes. Los salarios se pagaban al cacique o capitán no en forma individual, pero en el fondo contribuían a cubrir los tributos del pueblo indígena. El corregidor se encargaba de cobrar los impuestos y distribuirlos así: un 20% para la administración real como quinto, un 10% para la iglesia y el resto repartido entre los gastos administrativos, el sostenimiento de la parroquia y el tributo al encomendero. Otra de las instituciones económicas de la colonia que tenían que ver con el trabajo de la tierra y las actividades mercantiles era la mita. La mita fue una institución colonial consistente en la obligación que tenían los indígenas de trabajar en ciertas actividades económicas a cambio de un salario. Esta forma de organización del trabajo indígena tenía un origen precolombino. Pueblos como el Inca y el Chiccha la conocieron. La diferencia fundamental entre la mita precolombina y la mita colonial fue la presencia de un salario en esta última. Existieron varias clases de mita. La mita agraria para el trabajo en las haciendas duraba de 3 a 4 meses y también se le conoció con el nombre de concierto agrario. La mita minera, que se desarrollaba en las minas por un periodo de 10 meses a un año. La mita de obrajes, que se realizaba en las incipientes fábricas de tejidos y paños. La mita causó la desintegración de la comunidad indígena y rompió el vínculo de esta con la tierra. Durante el periodo colonial fue un trabajo obligatorio de los indios varones entre 18 y 50 años a favor del Estado español. Este administraba la mano de obra indígena en función a los pedidos de las diversas industrias españolas. La mita era por un periodo determinado. Por su servicio los indios recibían un pago que les era insuficiente, ya que ellos debían costear su alimentación y alojamiento durante su mita. Los indios mitayos pertenecían al pueblo. Ellos trabajaban en las minas, los obrajes, ciudades y haciendas. La autoridad colonial encargada de la organización directa de la mita era el corregidor. Dicho funcionario contaba con el apoyo de caciques y curas doctrineros. El gran organizador de la mita colonial fue el virrey Francisco de Toledo, quien justificó la explotación de los indios en nombre de la Iglesia y la grandeza de la corona española.
El concertaje suponía un contrato colectivo entre el cacique o representante de los alquilados encargado de obligarlos a cumplir el concierto, y el usuario le pagaba el jornal estipulado por la administración española. El salario no era entonces el equivalente del trabajo necesario del mitayo y por tal razón el usuario se comprometía a alimentarlo mientras estuviera a su servicio. La mita fue un gran abuso para los indios del común. Fueron tantos horrores que el virrey Pedro Fernández de Castro solicitó su eliminación, pero sus pedidos no fueron escuchados. Los españoles pensaban que sin la mita las minas dejarían de ser explotadas. Durante las reformas liberales gaditanas se eliminó legalmente, pero ello casi no se aplicó. Recién con la independencia desapareció completamente. En Colombia la mano de obra estaba atada a la tierra hasta comienzos del siglo XX, y en ciertas regiones hasta hoy, por formas de sujeción económica radicalmente diferentes del capitalismo moderno, que se apoyaban además en el poder político y en el catolicismo, como fuente de cohesión ideológica en este último caso. Sin embargo, la forma como la mano de obra se liberó de estas ataduras precapitalistas no dio paso súbitamente al proletariado moderno, sino a múltiples formas que poco se le parecían: el peonaje, la parcería, ciertas modalidades de arrendamiento de la tierra. El peonaje, por ejemplo, fue el que puso fin a la encomienda, pues el indio encomendado se convirtió en